Partidazo del CAI Zaragoza anoche ante el mejor rival de su grupo, el Galatasaray. Los aragoneses se impusieron por 85-68 tras un espectacular tercer cuarto. La victoria ante los turcos permite al CAI Zaragoza depender de sí mismo de cara a la última jornada e incluso puede ser primero de grupo. Ahora mismo triple empate en cabeza entre el Galatasaray, el CAI y el Dinamo Sassari. Si los aragoneses ganan al eliminado Sonolski en Hungría, pasarán a octavos, algo que también lograrían perdiendo siempre y cuando el Sassari no gane en Turquía al Galatasaray. Creo que la salida de Pera nos ha vuelto a dar otro empujón al trabajo defensivo en el tercer cuarto. La actitud defensiva debe de estar siempre por encima de todo. Pueden estar más acertado o menos acertado el equipo contrario. Después ya buscaremos soluciones y cambios de defensa u otras cosas. Pero sobre todo la constancia en la defensa, el estar agresivos, es que nos da mucho más juego. Paso de gigante del CAI Zaragoza en la Eurocup. Los aragoneses tuvieron que entregarse a fondo para doblegar al rival más complicado del grupo, el Galatasaray. El CAI arrancó luchador, aunque los turcos se impusieron su mayor puntería para acabar el primer cuarto 20-26. En un segundo asalto muy trabado reaccionó el equipo rojillo, parcial de 9-1 para ponerse por delante del rival y marcharse al descanso con 42-39 en el marcador. A continuación llegaron los mejores minutos locales. Dueños del rebote, solo 8 puntos encajados y 24 anotados en un tercer cuarto con grandes actuaciones de Pera Tomás, Fotú y Kravtsov, el mejor del partido a la postre. Los zaragozanos supieron administrar su ventaja en el último cuarto para terminar ganando por 85-68 en uno de sus mejores partidos de la temporada. Necesitamos, pienso, un partido así, además contra un equipo de esta entidad, ¿no? O sea, Galatasaray es un equipazo y pienso que nos damos cuenta de que si hacemos las cosas bien, pues podemos competir contra cualquiera.